Así estoy yo con el vecino aquí arriba. Estamos Sí. yendo. Ahora sí. Ahora está activado. Está activado el audio. Ese es Omar Jaén Suárez. Así es. ¿Qué dificultad tienes, Omar? Cuéntame. Después, Si se le escucha es porque ya entró. yo los estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, yo sí pude entrar, déjame buscarlo. Bueno, ¿Ustedes me escuchan? sí, te escuchamos, Omar. Sí. Bueno, yo los veo a ustedes. Veo a Aristides, Romy, Jaime, Edgar, Aristóteles, Deus, Andrés y Nosotros te vemos a ti, doctor. ustedes me ven, pero yo no me También veo. te escuchamos. Yo no me veo. Ya te vemos. Ok. Nunca hubiera imaginado, Omar Jaén, nunca hubiera imaginado que tenías una biblioteca tan pequeñita. Con todas las cosas que tú sabes, está muy constreñido el número de libros. Sí. Ya, O sea pocos. que no le caben los libros en la casa ya. Ya, ustedes me oyen, me escuchan, me ven. Sí. Correcto. Bueno, yo los veo a todos, yo no me veo a mí. A Travis lo veo también. Veo aquí a quién más. A Hugo, Xiomara, Aristóteles, Rolando, pero no se ve nadie. Sí, me parece Rolando. No se ve. No, disculpa, pero el canciller ya quiere entrar, dice que no ha entrado. Ah, veo a Rolando. Edilma. Veo aquí, bueno, Edilma dice, nada más, dice el nombre. Bueno, no lo veo. Hola, buenas tardes, presidente Rollo, Buenas demás tardes. colegas, compañeros, invitados. Nada más estoy haciendo una prueba, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, pero no sabemos su nombre. Ah, perdón, Itza Brose. Mucho gusto, dice. Mucho Sí. gusto. Sí, ya, no se oye nada. Ahora sí. Sí. Chao. Elia Villamonte está ahí. Mario Velázquez, Mario lo veo. Mario, que Don está ahí. Omar, ¿cómo le va? Sí, bien, bien, gracias. ¿Sabe, Mario, que estoy leyendo? ¿Me escucha, Mario? Claro que sí, don Aristides. Gracias. Estoy leyendo ahora las relaciones que eran como las cartas que mandaban los conquistadores. Estoy leyendo las relaciones de Pedro de Valdivia. Ya. Son una maravilla porque además están llenas de poesía. Pero eso no lo comprendieron los mapuches porque luego lo empalaron, lo asesinaron metiéndole, ya sabe usted, una lanza por debajo, saliendo Sí. por arriba del cuerpo. Pero ese hombre sabía buen castellano, Pedro de Valdivia. Yo hablo de él en mi libro, Qué bueno. En cuál de tus 40 libros, Omar? en los 500 años de la Cuenca del Pacífico, por supuesto. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bueno, sí. Falta que nos hace. La conquista de Chile, por supuesto. Atravesó el Atacama. En Atacama, el desierto de Atacama, sí. Atacama. Desierto de Atacama. Y le tomó, Dios mío, bueno, casi un año llegar hasta allá. Mario, tú tienes que aprovechar tu estancia en Chile para, en días que tengas libres, conocer. Porque el otro día vi una foto de Osorno con un volcán que tiene un nombre El impronunciable, volcán un lago, Osorno.
Eso, el volcán Tesoro no era, porque hay uno que se llama Chiquigua, o si no me acuerdo cómo se llama. Hay otro, correcto. Está cerquita, agarrado, uno al lado del otro, prácticamente. ¿Ya has ido por allá? Todavía no, porque este invierno nos tocó hacer como los osos. Claro, invernar. Así es. Bueno, Omar, ¿qué hacemos? Si no comienzan en 5 minutos, nos vamos. No iremos muy lejos. Así es. Eso es. Doctor Rollo, Dígame. siempre he tenido una idea y hoy se la quiero expresar por ser el 7 de septiembre, el día de la firma de los tratados Torrijos-Carter. A ver. ¿Por qué razón en Panamá nunca hemos pensado en trasladar la presidencia de la República para la administración del canal, para el edificio de la administración del canal? Sería uno de los honores más grandes que le hiciéramos a nuestro país, pienso yo. Pero como yo no hablo con desconocidos, ¿quién me está hablando? Aristóteles García, diplomático de carrera en la Embajada de Panamá de Haití. Sí, porque el edificio de la administración del canal tiene un enorme significado en la historia de Panamá. Los norteamericanos construyeron ese edificio pensando de verdad en el Tratado de Perpetuidad. Lo hicieron impresionante para que nunca ese edificio terminara. Entonces, qué orgullo que aquel edificio que veíamos como el símbolo de la gran potencia presente en Panamá, ahora es el edificio donde se administra un canal completamente panameño. Por esa razón no se ha pensado. Y luego no se ha pensado abandonar la presidencia porque también tiene un símbolo, fue la casa de aduanas, de oidores, los de los gobernadores colombianos y luego de los presidentes panameños, que es que tiene también la única tradición que no se ha seguido cumpliendo es la de las garzas como animales vivos. Sí. Están de metal ahora. Y si me perdonan, si me dan una licencia, me la dan. Yo dije en varias ocasiones que era el único palacio presidencial donde uno entraba pisando mierda. Porque a veces no les alcanzaba a las empleadas limpiar la caquita que habían estado en las cárceles y entraban los otros presidentes, entraban los grandes invitados y estaba la empleada quitando lo que ya dije 2 veces. Bueno, yo aprovecho este paréntesis para proponer que al Palacio de las Garzas se elimine toda la construcción enfrente que ha ido creciendo como un cáncer y que en realidad desnaturaliza el edificio y el área sobre la muralla colonial. Eso es lo que yo haría. Sí, eso había que tener cuidado. Sí. Bueno, el Garespese nos ha abandonado. Sí. Bueno, yo añadiría que el edificio del canal, que fue emblemático, fue construido para durar 1000 años. Sí, sí. Qué construcción más sólida. Espero que dure más que lo de Tercer Reich. Ese fue parecido a lo que hizo Adolf Speer, justamente con la Cancillería del Tercer Reich. Sí, sí, claro. Se ha construido para 1000 años porque eso era lo que pensaba que podía durar. Qué horror. ¿Por qué no hacemos una cosa, Garespens? Comencemos cuando el ministro se incorpora. No he abandonado a nadie. Nunca he abandonado a los amigos. No le he oído. Ya llegó, ya llegó. Bueno. ¿Me escuchan? No, porque yo iba a proponer que comenzáramos y cuando llegue el ministro se interrumpe y entonces él da el saludo. Ya, claro. Pero ya me escuchan. Sí, te escuchamos. Exactamente. Bueno, hay una primera vez que no ha sucedido esto en todos estos meses. Quiero darle la
bienvenida a todos, a usted, presidente, al doctor Omar Jaén Suárez, a los embajadores y a todos los funcionarios del servicio exterior, igual que a los funcionarios de planta y algunos invitados del sector académico e intelectual que se suman a esta actividad. Entonces, esta convocatoria es en una ocasión muy especial de los 43 aniversarios de la firma de los tratados Torrijos-Carter. No se trata de un evento cualquiera, no como le platicaba a usted, doctor Royo, y al doctor Omar Jaén Suárez, lo mismo hice con el doctor Ahumada. Se trataba de reflexionar con ustedes sobre el significado histórico de los tratados Torrijos-Carter en tiempos de independencia y soberanía, porque normalmente se habla de los tratados Torrijos-Carter y sus logros, pero nosotros queremos especificar que se trata de en tiempo de independencia y soberanía. ¿Qué significa eso? Bueno, significa la construcción del Estado Nacional que se pretendía en un momento dado después de la firma, que íbamos a construir ese Estado Nacional. Tenemos ese pendiente, y tenemos el pendiente en tanto que hay distintos problemas que agobian a este país y al mundo, principalmente por la pandemia. Pero llegó el momento también, no de regresar a la normalidad, porque no va a haber ningún retorno a ninguna normalidad. Va a haber una nueva realidad en el mundo y especialmente en Panamá. Nosotros tenemos que cumplir un objetivo fundamental, que es que este país realmente sea ese centro estratégico con ventajas, pero que también sea cada vez más solidario y responsable en esta misión estratégica que tenemos. Entonces yo quiero invitarlo, doctor Aristides Royo, presidente, que pueda empezar estas palabras y luego seguirá el doctor Adolfo Ahumada y el doctor Omar Jaén Suárez. Vamos a suprimir la parte protocolar de las presentaciones de los títulos porque estaríamos hasta mañana con los tres de ustedes. Entonces empezamos con usted, doctor Aristides Royo. Muchas gracias. Bueno, a uno con los años de vida le va dando de repente por hacer algunas reflexiones. Y yo quisiera hacer reflexiones sobre tres hechos históricos de nuestro país, porque estoy dirigiéndome a una juventud panameña que está ejerciendo la diplomacia. Y me interesa que ellos conozcan estos capítulos de nuestra historia, aunque lo voy a hacer de una manera muy somera. Diciendo primero que los errores en la diplomacia, los errores se pagan de una manera cara, costosa. Y yo voy a señalar tres grandes errores de Panamá. Cuando se produjo la independencia en 1821, no nos costó tiros, balas, ninguna guerra ni guerrilla, porque en realidad los españoles se habían ido. Se estaba yendo ya, o se había ido el virrey Sámano, que tenía sede en Colombia, y se habían ido prácticamente los españoles. Pero el gran error fue esa unión a Colombia, siendo un país pequeño. Es verdad que éramos fronterizos con Colombia, con Nueva Granada, como era fronterizo también Ecuador y era fronterizo Venezuela. El caso es que el sueño del Libertador era crear esa unión de países que luego se denominó la Gran Colombia. Cuando Ecuador se separa Venezuela, nosotros también hicimos un intento para separarnos, pero no nos lo permitieron, no lo dejaron. Y así eso nos costó. Ese error de esa unión y permanencia fue por 82 largos años. El segundo gran error, y esto lo ha tratado el doctor Ricardo J. Alfaro, no fue haber nombrado a Bono Varila como embajador plenipotenciario. Ha debido nombrarse a un panameño, fuese miembro de la Junta, fuese allegado, un patriota panameño, ha debido nombrársele, y a Bono Varila se le hubiera podido nombrar asesor, cualquier cosa, pero nunca con plenipotencia para poder firmar los tratados, al punto que lo firmó. Y cuando los panameños fueron a ver a John Hay le dijo, bueno, denuncien el tratado, no lo ratifiquen en Panamá y vuelven ustedes entonces
a solucionar el problema con los colombianos. Fue un error costoso. Y el tercer error costoso también fue el del artículo 136 de la Constitución Política, que permitía la intervención de Estados Unidos. ¿Por qué fue un error costoso? Porque pensando Panamá que iba a haber protección y que las elecciones entre los partidos conservadores y los liberales, porque había esos dos partidos, pero luego eran de una u otra tendencia, iban a ser muy difíciles y fraudulentas, creyeron que Estados Unidos estaba en capacidad de resolver los temas electorales panameños. Fue un error costoso porque Estados Unidos aprovechó no solamente que lo pedía la oposición, sino que lo pedía también el gobierno. Pero luego, motu propio, Estados Unidos, incluso por el caso de un norteamericano que perdió un pleito en Chiriquí, invadió. Y una de esas invasiones duró prácticamente 2 años. Fueron errores en la diplomacia panameña. Pero a lo que voy es que Panamá tiene tratados Torrijos-Carter por 2 razones fundamentales. Por la llegada de un Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos y también porque a Omar Torrijos se le ocurrió desobedecer esa especie de consigna que había sido tradicional en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. La consigna era que era un tema netamente bilateral, que se tenía que resolver entre los dos países, bajo el diálogo, por supuesto, porque no iba a ser mediante una guerra de liberación del canal. Entonces, Torrijos desobedeció eso de una manera evidente y además mundial. No solamente fueron el Consejo de Seguridad que se reunió en 1973, decía William Jordan en su libro La Odisea de Panamá, decía que él creía que los panameños habían conspirado para que Estados Unidos vetase el tratado, porque lógico que nosotros imaginábamos que iba, el tratado, perdón, el acuerdo del Consejo de Seguridad, era lógico que lo vetara, pero eso todavía incitó más al apoyo que Panamá ya estaba recibiendo de muchos países. O sea que nos sirvió, sí sirvió el veto de Estados Unidos a Panamá. Prueba de la importancia de ese consejo es que unos meses después, o 9 meses después, vino a Panamá el canciller Kissinger, el secretario de Estado, y firmó con el ministro Juan Antonio Tac esa declaración de principios, creo que tenía 8 puntos, el 7 de febrero de 1974, en la cual ya se reconocía que ese conflicto llamado el Canal de Panamá tenía que ser resuelto. Pero aún así, el 74 no se hubiera producido lo que queríamos los panameños si no hubiéramos tenido a un Jimmy Carter de presidente. Si uno hace un análisis de las historias de los presidentes norteamericanos, veo muy difícil, unos no por falta de voluntad, sino por falta de los apoyos necesarios. El caso es que Jimmy Carter, quien había hecho la campaña diciendo que no iba a entregar el canal a los panameños, se convenció porque ya el apoyo internacional a Panamá estaba, como diría Julio César, la suerte esa estaba echada, y ya varios países en una visita de una misión norteamericana, cuando era Jimmy Carter presidente electo, les dijo, oiga, tienen que solucionar ese conflicto que tienen con Panamá, háganle justicia a ese pequeño país. Y Carter creyó en ello, nombró a Linowitz y decidió que había que impulsar los tratados haciéndole justicia a nuestro país. Eso por una parte, más la presencia de Torrijos por la otra, fue lo que realmente favoreció que los tratados se concertaran, con grandes costos políticos para el presidente de Estados Unidos y con muchas ventajas para nuestro país. Se ha discutido mucho, y esta es una discusión que yo quisiera tocar muy brevemente, el tema de la intervención. Algunas personas quieren hacer ver que es un acto de vergüenza el haber firmado el Tratado de Neutralidad, el haber permitido que Estados Unidos defendiese el canal en caso de grave amenaza o en caso de un ataque. Yo he respondido con mucha franqueza, sin meterme en los vericuetos jurídicos ni en los vericuetos de la diplomacia internacional. Mi respuesta es realmente sencilla y se las digo. Sin esa posibilidad para Estados Unidos de defender el canal, no hubiese habido tratados Torrijos-Carter. Hoy
estaríamos posiblemente con misiones yendo a Washington, misiones viniendo de Washington, discutiendo más o menos, y digo más cuando había algún presidente, algún gobierno más interesado, menos con menos interés, pero no tendríamos el canal panameño, porque Estados Unidos, sin ese derecho a proteger un canal del cual ellos siguen siendo los primeros usuarios, muy difícilmente, diría yo que imposible, que un tratado de la naturaleza que se firmó saliendo los militares de Panamá, entregándole el canal, que el máximo que llegó a recibir fue de 1.930.000 balboas. Luego, cuando ya entraron en vigencia los tratados, continuó aumentando. Eso le producía al Estado panameño 1.930.000, que habíamos arrancado con 250.000, que era lo que pagaban los norteamericanos por el uso del ferrocarril entonces a Colombia. Hoy en día produce más de 1.000 millones de balboas el año pasado, y este año hemos calculado 1.783 millones de balboas que le produce al Estado panameño. Y reitero lo que he dicho en varias ocasiones: el Canal de Panamá no es una empresa que tiene fin de lucro, es una empresa que cobra por los peajes, que hace sus negocios, pero no busca lucro para sí misma, porque absolutamente todo el excedente que resulta de la diferencia entre gastos e ingresos, absolutamente todo el excedente, salvo una pequeña reserva que lógicamente hay que hacer para gastos de contingencia o situaciones imprevistas, todos los excedentes van al Estado panameño. Sé que los panameños nos podemos sentir muy orgullosos. Hoy somos un país completamente soberano. Solo hay justicia panameña, solo hay policía panameña, solo hay administración panameña. Y todo eso se consiguió gracias a la voluntad de dos grandes dirigentes, Omar Torrijos por una parte y Jimmy Carter por la otra. Edgar, ya terminé. Ya viene, que está en la línea. Eso aquí. Ay. Ahora sí. ¿Qué problemas? Bueno. Buenas tardes, doctor Ruy. Buenas tardes, doctora Ahumada, doctor Omar Ángel Suárez. Nuevamente, el canciller manda su excusa porque tuvo que salir a una reunión convocada de urgencia. Por lo que el vicecanciller en cualquier momento podrá hacer uso de las palabras para dar las palabras de agradecimiento por la participación. Entonces, seguimos entonces con la doctora Ahumada. Doctor Ruyo, ustedes continúan. No. Bueno. No se oye, Adolfo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Edgar, sí. Ahumada, ¿tú oyes? Ven, algo. Comenzamos entonces con Omar, si se le escucha, y después vamos con Adolfo. Y bueno, escucha. Adolfo, desbloquea tu micrófono. Alguien está mostrando su escritorio. Desbloquea tu micrófono, ahí lo tienes con una rayita. Bueno, ahora me escucha. Ahora te oímos, Adolfo. Venga, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me ven? Sí. Uy, ¿qué pasó aquí? Oye, Garús, ¿qué le pasa a Garús? Va fallando, Garús. Primera vez que ha pasado esto, hemos tenido a todos en todas estas actividades y es la primera vez que nos sucede esto, es terrible. Esto es una complicación. No quiero pensar que alguien conspira contra los 43 años. Adolfo, pero te escuchamos, ¿no? Dale. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, doctor. Lo escuchamos claramente. ¿A mí me escuchan?
Sí. Le escuchamos. Bueno, yo voy a decir algunas palabras muy breves porque hay complicaciones, ¿no?, tecnológicas. Lo único que quiero decir es que, en efecto, a veces nos enfrascamos en discusiones sobre la significación y la importancia, la trascendencia de las distintas fechas históricas en Panamá, y consideramos que una es más importante que la otra. Yo pienso que eso es una equivocación porque todas están interrelacionadas y todas tienen una influencia en la acumulación de acontecimientos que han dado lugar a los éxitos y a las dificultades de la República de Panamá. En este caso, hoy se trata de los 43 años de la firma de los tratados del Canal Torrijos-Carter, y esa fecha debe movernos a celebración y al recuerdo de cuáles fueron sus antecedentes principales. Panamá desde 1903 ha estado luchando por cambiar la estructura y la naturaleza de la relación canalera que viene del Tratado Heywood-Varila del 18 de noviembre de ese año. Y se han hecho esfuerzos, muchos esfuerzos de carácter diplomático. Se concertó el Tratado de 1936, se concertó el Tratado de 1955, luego se hizo un esfuerzo adicional en 1967, pero lo cierto es que no estaban dadas las condiciones para que se concretara un tratado entre Panamá y los Estados Unidos que pusiera fin a los conflictos entre ambos países por razón de la existencia del Tratado de 1903. Es la gran verdad que en los propios Estados Unidos no había suficiente convicción como para aplicar un grado importante de flexibilidad a fin de poder acercar las posiciones tanto de Panamá como los Estados Unidos. Sí hubo algunas modificaciones del Tratado de 1903, algunos logros concretos, sobre todo en términos fundamentalmente comerciales, a favor de Panamá, pero la clave del problema y de la contradicción histórica entre Panamá y los Estados Unidos, que fue la falta de soberanía sobre un territorio céntrico de 1.432 kilómetros cuadrados y el uso de la posición geográfica de Panamá para la unificación del Atlántico y el Pacífico, no se pudo lograr en esos esfuerzos y en esos acercamientos, quedando siempre el problema pendiente. Desde 1947, cuando se trata de extender el control de los Estados Unidos sobre la base militar de Río Hato, empieza un movimiento de carácter popular, una movilización pública que con algunos descansos y recesos va fortaleciendo la conciencia nacional. Se produce en 1947, como digo, con el rechazo al Tratado Philo-Hine, pero luego, sobre todo la juventud, va organizándose y expresando sus puntos de vista en el territorio nacional y en el exterior. Ya para 1958, el 2 de mayo, se da la siembra de las banderas dirigidas por Carlos Arellano y por Ricardo Ríos. Luego, en el mismo 1958, en diciembre,
en el fuerte de San Lorenzo, se da la exposición de la bandera panameña por un grupo especial que se organizó en secreto, dirigido por Carlos López, Gilberto de León, Tomás Herrera Calix, don Víctor Gorday, padre de la actual ministra de Educación, dicho sea de paso, y quien les habla, que ondeamos la bandera en el Cerro San Lorenzo, que estaba bajo el control del fuerte Gulick. Luego estalla el 9 de enero de 1964, cuando se produce una situación muy difícil, muy especial, muertos y heridos por parte de Panamá, algunos por parte de Estados Unidos, y desde ese momento se produce la convicción profunda de que Panamá y Estados Unidos no iban a poder acercarse y manejar con la convicción de buenos amigos si no se reemplazaba enteramente el Tratado de 1903. El 9 de enero del año 64 fue una especie de parteaguas que permite entonces, por decisión del presidente Johnson y la insistencia del presidente Roberto F. Chiari, empezar un periodo de negociación que va acercando a ambas partes. Es decir, Panamá actúa vía diplomática y al mismo tiempo actúa por movilización en las calles, dando lugar a que una convicción recorra el mundo en el sentido de que entre los dos países tienen por fin que llegar a un acuerdo. Hubo dificultades, hubo atrasos, a veces se perdía el entusiasmo por parte de los Estados Unidos, hasta que el 20 de enero de 1977 el presidente Jimmy Carter llega a la conclusión final de que había que ser justo con Panamá y que no había manera de explicar cómo Estados Unidos impulsa una política de derechos humanos y sin embargo no puede hacer justicia a un país pequeño como Panamá. A raíz de esa negociación hay un acuerdo, el acuerdo Taft-Kissinger, que en 1973 logra establecer los 8 puntos, una serie de medidas generales que permiten la orientación para ir concretando los triunfos. Y luego, en noviembre de 1974, se firma un nuevo acuerdo para establecer 3 fases o áreas principales. Por una parte, la jurisdicción y el territorio. Por otra parte, la protección y defensa del canal. Y por otra parte, el crecimiento de la actividad panameña alrededor del canal y el decrecimiento por parte de los Estados Unidos. Esas 3 fases incluyen lo que se llama la división temática de la negociación. Se le da prioridad al tema de la soberanía. Omar Torrijos dio unas instrucciones, las recuerdo perfectamente. Sin soberanía no hay tratado, aun cuando haya que esperar para resolver el tema de las instalaciones militares y para resolver la administración panameña del canal. Lo principal tenía que ser la soberanía total y la integración territorial del país, que en efecto es lo primero que se logra cuando comienza la aplicación del Tratado del 77, que fue el 1 de octubre de 1979. Luego las instalaciones militares
quedan sujetas a una reglamentación que se llama el SOFA, Status of Forces Agreement, o SOFA, que en la que reglamenta la presencia de los Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 1999, y al mismo tiempo señala que ese día Panamá empieza a administrar el canal. La historia consiste en que el apoyo internacional, la política multilateral, como explicó el doctor Royo, y además el impulso de Panamá bajo la dirección de Omar Torrijos, quien sostenía que el poder no valía la pena sin que éste fuera dirigido a resolver el problema de la soberanía. Todos esos factores juntos dan lugar a que Panamá integre su territorio y que en el país se enarbole una sola bandera en ese territorio integrado. Hoy celebramos los 43 años de esa firma y lo debemos celebrar con alegría porque Panamá ha demostrado capacidad para manejar la vía interoceánica, para el control de la ruta, para el uso de su posición geográfica y para enseñarle al mundo que la solidaridad con Panamá fue un gesto adecuado y correcto y que el mundo debe también sentirse orgulloso de haber apoyado a este país pequeño, pero con ansias de soberanía nacional. Creo que ese es un resumen que coincide con el criterio del doctor Royo y que permite recordar que esta es una fecha especial y trascendente para la nación panameña. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Ahumada. Vamos a contar en este momento con la participación del vicecanciller Federico Alfaro, que va a darle un saludo de parte del canciller de la República. Puede entrar, distinguido vicecanciller. Muchas gracias. Unas buenas tardes. Y empiezo por decirles que me siento orgulloso de poder participar y expresarle un saludo, sobre todo en presencia de tan estimados y distinguidos invitados especiales como lo son el doctor Aristides Royo, expresidente de la República, ex negociador de los tratados Torrijos-Carter y actual ministro para Asuntos del Canal, Adolfo Ahumada, ex negociador y ministro de Estado, Omar Jaén Suárez, también ex negociador, vicecanciller, embajador, académico e intelectual destacado. Es motivo de gran satisfacción dirigirles a todos los funcionarios del Servicio Exterior panameño, así como a los de la sede de esta institución, unas palabras de reconocimiento a sus desempeños, especialmente en medio de una terrible realidad y amenaza a la vida por la pandemia del COVID-19, que ha puesto en evidencia las consecuencias, deterioro y ausencia de planificación en materia de salud acumulada durante décadas. Es precisamente esta situación la que ha llevado al gobierno presidido por el presidente Laurentino Cortizo a tomar decisiones y diseñar estrategias para enfrentar de manera decidida esta pandemia. Ustedes también han sido columnas fundamentales en las gestiones internacionales emprendidas para combatir de manera eficiente esta catástrofe sanitaria. Asimismo, han aportado datos y experiencias de otras latitudes que han contribuido en las iniciativas y políticas en beneficio de la salud de nuestra población. Ahora me quiero referir a lo que hoy nos convoca. Se trata de la conmemoración de los 43
Ay, espérense, que entiendo que tiene... Ya está la cámara aquí, va. Se trata de la conmemoración de los 43 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, del 7 de septiembre de 1977, mediante los cuales el país recuperó la soberanía en todo su territorio y completó su independencia nacional. La oprobiosa ocupación colonial estadounidense de los 1.432 kilómetros cuadrados en el corazón del país significó una arbitraria y nefasta quinta frontera que mancilló nuestra dignidad nacional por 7 décadas. El alpinismo generacional constituyó el acicaje de una larga jornada que puso fin a esa extraña y humillante dialéctica de ser un Estado mediatizado en sus atributos soberanos. La República de Panamá nunca cedió un ápice de su territorio y menos pretendió ser una estrella más en la bandera norteamericana. Por ello, en el Cerro Ancón, aquel lucero que iluminó nuestra alma nacional, nuestra bandera flamea orgullosa junto al velo de la nube, dispuesta a extinguir cualquier asomo de traición a la patria. Este fue el sentimiento que anidó en los corazones de los panameños que, inspirados en el liderazgo del general Omar Torrijos Herrera, integraron ese equipo negociador unificado que logró, por medio de un estilo diplomático nacionalista, conquistar los sueños de un país pleno de amor y soberanía. Desde entonces, nuestro país ha logrado situarse en un escenario de competitividad y sostenibilidad democrática, garantizando al mundo un tránsito seguro y confiable a través del Canal de Panamá. Realidad que se ha traducido y reflejado en cifras favorables con la ampliación de la vía interoceánica. Esta nueva arquitectura de la República es la que tenemos que edificar, sumando a todos los panameños sin distingo de ninguna naturaleza. La nueva epopeya es hacer un país merecedor del cariño nacional y la confianza de los usuarios de la estrecha garganta de tierra que abrió sus entrañas para el progreso del comercio, la paz y el desarrollo armonioso de la humanidad. Siempre me llena de orgullo felicitar a los negociadores que hoy tenemos el honor de tenerlos como invitados. La Cancillería es su casa y ustedes huéspedes que la distinguen. Finalmente, felicito al embajador Edgar Spence y a todo su equipo por esta extraordinaria labor que ha venido desarrollando en la Academia Diplomática. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor vicecanciller, por tan sentidas palabras. Vamos a continuar con la participación del doctor Omar Jaén Suárez para que nos platique sobre su experiencia y anécdotas que nos pueda contar respecto de su condición de negociador de los tratados Torrijos-Carter. Debo decirles que siento una gran vergüenza porque, en sentido positivo, ¿no?, que ha habido este problema, nunca había ocurrido. Y tengo la impresión que el doctor Omar Jaén Suárez esté ahora mismo confrontando algún problema de esa naturaleza, por lo que si quieren formularle alguna pregunta al doctor Royo y al doctor Ahumada, pueden empezar hasta tanto el doctor Omar Jaén Suárez pueda reconectarse. Está abierta, la sala está abierta para que ustedes puedan formularle preguntas, opiniones y cualquier observación oportuna. Buenas. La licenciada Isbeth tiene la mano alzada. Puede participar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Reitero lo dicho inicialmente, que es realmente un grato honor
poder contar con tan valiosa participación y presencia en un día tan significativo como ustedes, los que tuvieron el alto honor de defender en su momento el tricolor panameño y que lo hicieron con mucha honra. Y en el seno de esta conversación tan panameña, yo me permitiría preguntarle tal vez al doctor Ahumada, ¿cree usted, doctor Ahumada, que Panamá ha sido recíproco en retribuir el apoyo recibido en la recuperación del canal y más aún de nuestra soberanía con todo el esfuerzo multilateral que en un momento combinó al mundo entero, que puso un Consejo de Seguridad en Panamá en 1973? ¿Cree usted que Panamá realmente ha podido retribuir a los países que fueron significativamente, tuvieron significativa presencia en nuestro país, y el apoyo que manifestaron a Panamá, si de hecho Panamá ha logrado en su momento reciprocar un gesto de tan alto valor? Gracias y buenas tardes. Mire, Panamá recibió un apoyo internacional importante. Hubo un grupo de presidentes de la región latinoamericana que se convirtieron en lo que nosotros denominábamos el activo de la negociación, porque eran presidentes que estaban presentes en cada uno de los pasos que se daban para avanzar en el camino de las negociaciones. Carlos Andrés Pérez de Venezuela, de Alfonso López Miquelsen de Colombia, Uber de Costa Rica, estaba José López Portillo de México, Michael Manley de Jamaica, y todos ellos se convirtieron en especie de negociadores porque le daban un seguimiento detallado a las distintas fases de la negociación. En la ceremonia de canje de instrumentos de ratificación de estos tratados, ellos aparecen en esa foto, y esa foto está en el ministerio, en el Palacio Bolívar, que ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Salón Los Próceres. Y esa es la foto en donde se ve que están estos presidentes que habían dado un gran seguimiento. Asimismo, en los Estados Unidos había una corriente muy fuerte que se oponía a los tratados con Panamá. Consideraban que era incorrecto que el canal, por ejemplo, pasara de un país a otro, siendo Estados Unidos una gran potencia y Panamá un país pequeño. Sin embargo, también había una corriente que era menor, pero también se hacía sentir, formada por distintos intelectuales y académicos que le daban respaldo a Panamá. Y además la lucha contra la guerra de Vietnam y la lucha contra la discriminación racial en los Estados Unidos incorporó como parte de sus aspiraciones la lucha de Panamá por su soberanía sobre todo su territorio. Y ahí estuvieron personalidades famosas de esa lucha. Estaba Stokely Carmichael, estaba Miriam Makeba, estaba Martin Luther King, estaba Andrew Young, un panameño que era el tesorero de la lucha de Martin Luther King, llamado Cirilo Maxwin. Y todos ellos fueron abriendo camino para convencer a senadores y representantes de los Estados Unidos en el sentido de que Panamá sí merecía justicia. Cuando Panamá recibe el canal, ya está preparado. A tal punto de que la gran mayoría, más del 90% de los trabajadores, empleados y funcionarios del canal son panameños. Panamá asume el control de todo su territorio, aprueba un plan de uso del suelo y desde luego el canal funciona a base de una tecnología especial con una gran entrega y con
una gran seguridad. El canal ahora es más seguro que cuando lo manejaban los Estados Unidos, porque además tiene un factor mágico, un factor especial, que es el cariño del pueblo panameño. Y eso se ha expresado en la simpatía y el agradecimiento de todos los países cuyos barcos pasan por aquí. El intercambio de mercancías, el intercambio de la comunicación de los seres humanos, la comunicación de los estados, todas tienen en Panamá un factor clave. Sin el canal de Panamá no habría el alto grado de comunicación y comprensión que existe ahora, aunque últimamente ha habido algunas dificultades que nosotros todos conocemos, pero el canal de Panamá sigue con un grado especial de funcionamiento y con un gran sentido técnico. Yo creo que el canal de Panamá es ejemplo de institucionalidad. Tiene normas constitucionales que lo protegen. Le da una autonomía que también lo protege. Tiene la ley orgánica, la ley 19 del año 1997, que le permite un funcionamiento autónomo. Entonces, con un canal así, que está por encima de la mayoría del resto de las instituciones, el mundo debe sentirse seguro y satisfecho de haber apoyado a Panamá. Y Panamá ha quedado bien porque lo ha hecho adecuadamente, tiene un canal rentable y además una vía interoceánica ampliada que permite no solamente los barcos pequeños, los barcos Panamá, sino los barcos post-Panamá, lo cual implica mayor apoyo al comercio internacional. Así que debemos sentirnos orgullosos de cómo Panamá ha respondido a ese apoyo multilateral que recibió. ¿Alguna otra pregunta? Pareciera ser que la embajadora tiene a Mario Velázquez ahí, Edgar. Mario, aló. Mario, excelente. ¿Me escuchan? Sí, yo quería hacerle una pregunta al doctor Aristides Royo, porque tocó un tema sumamente interesante, de mucha importancia para lo que en su momento fue la aprobación del canal. Se refiere a la presencia militar y a ese amparo militar que tiene Panamá con Estados Unidos. Concretamente el tema que yo creo que hay que profundizar siempre, definitivamente que se ha dicho mucho al respecto, pero vale la pena hacerlo otra vez, y es el tema de la neutralidad del canal. ¿Qué se entiende por la neutralidad del canal? Que se ha confundido muchas veces también con que Panamá es neutral, y eso no es así. Me gustaría, doctor Royo, a ver si nos puede ilustrar al respecto. Sí, muchas gracias. Pero antes de entrar en la respuesta, quisiera hacer referencia a la pregunta de Isbeth Kiel, porque yo le voy a citar, el doctor Omar le ha explicado muy bien el concepto de la reciprocidad, pero yo quiero citarle casos específicos. A Colombia le dimos el paso expedito de las naves del Estado colombiano. Además, Colombia lo está usando y lo está usando bien. Un promedio de 11 a 13 barcos por año surcan el canal de manera expedita, porque los mandan generalmente de la costa atlántica, el área de Cartagena, los mandan por el canal hacia Buenaventura. A Estados Unidos le hicimos un par de favores. Cuando el presidente Carter pidió que recibiéramos aquí al Shah de Irán, que era un personaje que no querían en ningún país, lo había tenido México, le habían pedido que se fuera. Panamá accedió a la petición del Shah, a la petición de Carter, y aquí recibimos al Shah. En el caso de Costa Rica también le dimos el paso expedito. Lo que pasa es que Costa Rica no ha hecho uso de eso porque no tiene barcos estatales o del Estado que pasen el canal.
Y finalmente, para citar otro caso específico, el caso de Estados Unidos con el presidente Carter. En 1979, cerca de la Navidad, yo iba a establecer, era presidente de Panamá, iba a establecer relaciones con China, porque además siempre creía en las relaciones con China y no con Taiwán. Entonces, el presidente Carter se enteró y me llamó por teléfono para decirme que estaba tan reciente la dificilísima aprobación de los tratados que si yo establecía relaciones con China en ese momento, le iba a ocasionar un gran problema en el Senado, que era el mismo que había aprobado los tratados, le iba a ocasionar un serio problema porque iban a decir, ve usted, firma un tratado con Panamá y ya corren entonces a establecer relaciones con China. Entonces yo le dije al presidente que me iba a abstener. Lo que pasa es que esa abstención duró bastantes años hasta que establecimos relaciones con China. En cuanto a la pregunta del tema de neutralidad, que creo yo que es muy interesante, ¿en qué consiste la neutralidad? Y lo dice el tratado, que tiene muy pocos artículos, en que pasarán pacíficamente, bueno, que el canal está al servicio del mundo y que pasarán naves absolutamente de todos los países del orbe sin discriminación, y eso es realmente la neutralidad, que Panamá no está impidiendo el paso de naves, de alguna nave, y que ambos países harán todo lo que esté a su alcance para proteger el canal, para cuidar, y dice incluso cada país con sus armas, velará porque el canal sea un sitio pacífico y de tránsito normal de las naves. Lo que pasa es que se ha atacado mucho el tema de la neutralidad, diciendo que nosotros estamos permitiendo que una potencia como Estados Unidos sea la que vele por el canal y que puede intervenir para la defensa del canal. Hay un entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, uno firmado por el presidente Carter, otro por Omar Torrijos, y luego ese entendimiento se incluye dentro de los tratados, en el cual se dice más o menos estas palabras, que cualquier acción que Estados Unidos emprenda para la defensa del canal en caso de un ataque inminente o grave amenaza de ataque o un ataque, será hecho para preservar, para garantizar que el canal continúe abierto y seguro al tránsito de todas las naves del mundo, y que en ningún momento, y aquí viene la parte importante, en ningún momento será cometido o se cometerá ningún acto en contra de la integridad territorial de Panamá, de la soberanía o de la independencia de nuestro país. Con ese entendimiento hecho, creo que en la visita o logrado en la visita que hizo Omar Torrijos al presidente Carter el 14 de octubre de 1977, Panamá entonces aceptó que esa defensa iba a ser ejercida por Estados Unidos, pero solo en caso de necesidad, y nunca se convertiría en tema de intervención en nuestros asuntos internos. Excelente respuesta, señor presidente, excelente. Yo le voy a hacer una. Vamos a Elvire García. Sí. Okay. ¿Me escuchas? ¿Me están escuchando? Omar, te estamos oyendo. Doctor Omar Jaén Suárez. Sí, porque estamos deseando oírte, Omar. Sí, es que Vamos a escuchar al doctor Omar Jaén Suárez. Ya, perdonen, pero es que se congeló la pantalla. Los veía, pero no los escuchaba nada. Y ahora sí se descongeló. Sí, ¿quieren que hable? Como doctor, por favor, ilustre. Bueno, primero agradecerle la invitación tan gentil, ¿no?, a la Cancillería para esta reunión en un día tan emblemático y tan importante para nosotros. Yo sé que nos estamos dirigiendo en realidad los tres invitados a un público, a una audiencia que es educada y que es, por supuesto, experimentada. Son los diplomáticos panameños. Esta es una reunión interna de la Cancillería. Yo quisiera a ustedes abrumarlos ahora con un discurso sobre ninguno de los puntos
que son, bueno, muy importantes y de mucha profundidad, que se refieren a las relaciones entre Panamá y Estados Unidos durante el siglo XX. Yo les quería simplemente mostrar algunas de las obras que he publicado sobre esos temas, que deben estar en la biblioteca de la Cancillería y que, a las cuales ustedes se pueden dirigir, los diplomáticos panameños. De manera que yo comenzaría por esta, que es, están viendo, que es sobre el 9 de enero, en fin, los eventos de enero que desencadenaron la última etapa de estas relaciones, la más importante, los 13 años más importantes de la historia diplomática de Panamá, que fueron los relativos a las negociaciones para abrogar el tratado de 1903. El tratado, los dos anteriores tratados fueron de revisión, se revisó el tratado del 3, pero no se abrogó y en consecuencia no se terminó el aspecto, ¿no? La condición más dura y más importante, que era la perpetuidad de esos tratados, y la segunda condición más importante, que era el ejercicio jurisdiccional de Estados Unidos en el territorio panameño. Esas fueron las dos condiciones más duras desde el punto de vista político, por supuesto. Y por eso yo siempre le he otorgado mucho más importancia al 1 de octubre de 1979, cuando desaparece la zona del canal, ¿no? Y la jurisdicción panameña se puede ejercer plenamente en ese territorio. Luego yo escribí y publiqué un libro sobre las negociaciones en el periodo, ustedes deben tener en la biblioteca, el periodo del 64 al 70, con los antecedentes, por supuesto, desde 1904 hasta 1964. Ahí ustedes tienen toda la información y muy documentada en los archivos panameños y norteamericanos, puesto que no hay muchos libros sobre las negociaciones, sobre la historia diplomática panameña, muy poco, y sobre las negociaciones de los tratados sobre el canal no hay casi nada. Y el libro que han citado, que es el del embajador Jordan, es un libro muy deficiente, ¿no? Yo lo digo ahí, en fin, lo analizo en la introducción del segundo libro, que son 2 volúmenes, las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Y ese libro es muy deficiente por 2 razones, fundamentalmente porque no usa los archivos panameños, no los conoce, los desconoce totalmente. No existe ningún documento de la Cancillería que haya consultado el embajador Jordan. Segundo, de los archivos americanos no usa sino una parte y ni siquiera la sustancial, ¿no? O sea que esos son los grandes. Y tercero, le da demasiada importancia a la historia oral. No hay nada peor que la historia oral, ¿no? Por razones obvias. Eso, si uno va a hacer una historia preguntándole a uno y a otro, su participación, por supuesto, la va a adornar, va a presentar su mejor cara. Sí. Y no va a decir realmente... Tengo dificultades, sí. Perdón. El sistema está como complicado, el sistema. ¿No estás oyendo, Adolfo? No oyen. Yo te oigo, Omar. ¿Me están oyendo? Yo te estoy oyendo. Sí, ya. Bueno. Sí se escucha, sí se escucha. Perfecto. Entonces, este es un libro que yo creo que debería conocer todo diplomático panameño, porque aquí está la historia real de las negociaciones de los tratados Torrijos-Carter. Aquí está. Esto fue patrocinado por la Autoridad del Canal de Panamá y se presentó en 2004. Luego, ya el canal en manos panameñas, la Autoridad del Canal de Panamá pidió que preparara un libro sobre los 10 años de administración panameña del canal. Este es un libro muy importante porque dice exactamente, ¿no?, cómo los panameños administramos ese canal durante los primeros 10 años, y durante los siguientes 10 años hasta hoy no ha sido muy diferente, ¿no? Ha sido un éxito rotundo, como ha dicho el presidente Arroyo, y ha sido mucho mejor como lo hicieron los americanos.
ellos mismos lo reconocen, o sea que no hay, eso no es un invento de nosotros. Ellos mismos lo han dicho, existen datos objetivos que dicen cómo, primero, los accidentes han disminuido dramáticamente. Segundo, las horas de tránsito de un océano al otro disminuyeron en promedio. Todos esos son datos que dicen sobre la calidad de una administración. Y tercero, yo publiqué el año pasado, un libro mucho mayor, que se los voy a mostrar, y que en la Cancillería debe estar, porque la Cancillería pidió 78 ejemplares de este libro, que es el canal de Panamá, ¿no? El triunfo de la innovación constante. 4 libras y media, Omar. Pero sí, pesa 4 libras y media, de manera que tienen que estar sentados para poder consultarlo. No se lo pueden llevar para leerlo en un avión ni en un tren. No. Ese no es exactamente lo que yo les recomiendo. Pero aquí está prácticamente un resumen, como yo creo que no existe en ninguna otra parte, de lo que es el Canal de Panamá. O sea que los diplomáticos panameños, todos los diplomáticos jóvenes y menos jóvenes, tienen acceso a una documentación muy objetiva, muy documentada sobre las negociaciones, sobre la historia en realidad de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos y sobre el manejo del canal por nosotros hasta el año pasado, que fue fue publicado por cierto, patrocinado por el banco más grande del Caribe, de la República Dominicana, el Popular Bank, que tiene para más una operación más bien de offshore. Finalmente, yo he publicado otro libro que ha sido 500 años de la cuenca del Pacífico. Este libro debe estar también, supongo, en la Cancillería, porque si a alguien le puede interesar es al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y ya va mucho más allá de Panamá, es decir, de todo lo que ha sucedido durante 5 siglos en todo ese enorme espacio. Y es un libro fundamentalmente un enfoque de geopolítica. Ese es el enfoque, ¿no? El libro fue publicado. Además, muy ilustrado, es un libro muy hermoso por eso. Lo mismo que el libro sobre el Canal de Panamá, son libros muy ilustrados. Yo creo que más que un discurso, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Más de lo que he dicho en esos libros, prácticamente sería imposible en unos cuantos minutos. Yo simplemente invito a los que se interesen en esos temas, en el tema de las relaciones entre nuestros dos países, en el tema de las negociaciones sobre los tratados relativos al Canal de Panamá y en el tema del Canal de Panamá hasta el día de hoy, es decir, hasta el día de ayer, allí está lo fundamental. No creo que vayan a encontrar en ninguna otra parte la información que está en esos libros. Hay un tema que sí sobre el cual me gustaría hablar, y es cómo el tratado, aquí hubo una gran, lucha de propaganda sobre cuando se presentaron los tratados Torrijos-Carter para el referéndum, ¿no? Ante el pueblo panameño en octubre del 77. La oposición panameña le ganó en realidad al gobierno la batalla de la propaganda. Y se la ganó ¿cómo? Facilito. Dijeron que, bueno, como no podían negar la evidencia de que en el Tratado del Canal de Panamá, el 1 de octubre del año 79, Panamá recuperaba su plena jurisdicción, porque la soberanía nunca la perdió. Ese es otro, yo no sé por qué hablan de que la soberanía recuperó. No, Panamá nunca perdió su soberanía sobre la zona del canal. Los Estados Unidos llegaron a negociar, a sentarse a negociar con Panamá y llegaron antes. El presidente de Eisenhower aceptó que la bandera panameña fuera ondeada en la zona del canal, porque tenía una soberanía titular
si no, nunca hubiera pasado por el Senado de los Estados Unidos, nunca hubiera aprobado un tratado que cediera soberanía americana a ningún país, y mucho menos a Panamá. De manera que Panamá tenía la soberanía, lo que no tenía el ejercicio de esos derechos soberanos, que es la jurisdicción. Entonces, ese es un hecho. Como no podían negar esa evidencia y tampoco podían negar que el 31 de diciembre, al mediodía, del 31 de diciembre de 1999, se transfiriera el canal y todas sus instalaciones y todas sus tierras a la República de Panamá, eso era innegable, son hechos no concretos. Entonces inventaron que el Tratado de Neutralidad era horroroso, era lo peor, y que era todavía peor que el Tratado de Uno Varela. Esa es la realidad. Ganaron la lucha, la batalla de la propaganda. Y esa batalla de la propaganda la ganaron de tal forma que todavía hoy hay gente que lo sigue repitiendo sin cesar. Sin embargo, las potencias enemigas de Estados Unidos, los adversarios más feroces, como Vietnam y Rusia, fueron los primeros en adherirse al protocolo del Tratado de Neutralidad depositado en la OEA. ¿Cómo es posible entonces que ese tratado que entregaba a los Estados Unidos prácticamente todo lo de Panamá, sus mayores enemigos, son los primeros en aceptarlo de manera formal? Yo he dicho en mi libro sobre el canal y en mi libro sobre la Conca del Pacífico, sobre la geopolítica, que para nosotros el Tratado de Neutralidad es en realidad el instrumento de defensa estratégico más importante que tiene el Canal de Panamá y que tenemos en consecuencia la República de Panamá. Eso es así. Si el Canal de Panamá objetivamente es, por el hecho de ser una vía de comunicación y de transporte esencial para el comercio, ¿no? de muchas naciones y sobre todo de Estados Unidos, es un blanco de cualquier enemigo, primero de los Estados Unidos y segundo del comercio internacional y tercero de las negociaciones. De manera que ¿quién puede disuadir a posibles enemigos, ¿no? De ese, es decir, a posibles amenazas reales, concretas, militares del canal? Solamente una potencia que tenga la capacidad. Pues yo no creo, yo no sé si alguien puede creer que el Senafrom y el Senan van a defender desde el punto de vista estratégico el Canal de Panamá. Eso es realmente una ilusión en el mejor de los casos. De manera que nosotros tenemos que por esa razón yo siempre he dicho que los gobiernos panameños han debido, era su obligación desde entonces, tratar de lograr que más potencias se adhirieran a ese protocolo. La única potencia importante, por cierto, hay 40 estados que se han adherido a ese protocolo, la única potencia importante que no lo ha hecho es la República Popular China. ¿Y cuál fue el argumento? Porque Taiwán se había adherido. Y ellos decían que no, que como Taiwán ellos no iban, argumento para los bobos. Porque, y lo que más extraña es que el gobierno anterior que estableció las relaciones diplomáticas con China no exigió a China hacerlo. Y había un precedente muy fácil, y es que el gobierno de la República Popular China forma parte de la APEC, ¿no? La asociación esa de las Naciones del Pacífico, y Taiwán también. O sea que no ha impedido que la presencia de la República de Taiwán, de China, llamada Taiwán, en esa asociación, no ha impedido que la República Popular China también forma parte de esa asociación. Pero aquí nadie dice nada. Este es un país donde yo no entiendo cómo es posible que las autoridades ni siquiera se hayan interesado hasta el día de hoy por lograr que la China, República Popular China, el único miembro del Consejo de Seguridad que no se ha adherido a ese protocolo y en consecuencia no acepta de esa manera, que ese es el principal, la principal defensa estratégica del Canal de Panamá para que se mantenga libre, abierto, disponible para la navegación en condiciones de igualdad y sin discriminación.
yo creo que con eso yo he tirado una piedra en el lago y vamos, yo quisiera ver reacciones. Bueno, tenemos le saluda la señora Annette Orillac. Aquí trabajo con el doctor Spence en la academia. Él está en la línea. Pero hay una pregunta, un comentario invitado del señor Camilo Valdelamar. Y dice, doctor Aristides Royo, el actual presidente de los Estados Unidos ha cuestionado varios acuerdos suscritos por su país. Por ejemplo, Acuerdo de París, Acuerdo nuclear con Irán, la OTAN, la OMC, la OMS. Dice, ¿ha pensado usted alguna vez que se le pueda ocurrir cuestionar lo pactado con Panamá? Ahí les dejo la pregunta. Sí, yo creo que bueno, cuando el presidente Trump se opone a todas estas entidades que usted ha mencionado, quiere decir que vamos bien. Que vamos bien porque él se ha opuesto a la OTAN, se salió de la UNESCO, ahora se salió de la OMS y dicen que se salió y que no va a pagar un centavo de la deuda que tiene, cosa que no ha hecho Inglaterra. Inglaterra se ha salido con el Brexit y se ha comprometido, llegó a un acuerdo con los países europeos. Pero bueno, es un presidente, vamos a decirle, que es muy peculiar. Yo no creo que esa peculiaridad o que esa manera de ser pudiese llegar a decirle que a Panamá, ahora les quito el tratado, les quito el canal, ahora el canal revierte a posesión norteamericana, tendría que hacer una invasión. Sería realmente absurdo que él pudiese pensar en una acción semejante. O no usaremos el canal de Panamá, cosa que tienen que usarla porque lo necesitan. Son el primer usuario, no como un obsequio que le hacen a Panamá, sino por propia necesidad de pasar muchos productos que tienen del oeste americano hacia el territorio del este y viceversa. Así que creo que no sería una conducta, por más peculiar que sea ese presidente, para no llamarlo de otra forma, realizar una acción de esa naturaleza. No creo. Bueno, muchas gracias. Hay alguien más. Sí. Dice el señor Aristóteles García ha estado pidiendo la palabra. Tiene la mano levantadita. Yo quiero hacer un comentario sobre ese comentario. Ah, sí, díganlo, señor Omar. Sí, yo creo que el presidente Trump, que se ha salido de varias organizaciones, yo creo que está a punto de salirse del gobierno de Estados Unidos. De manera que yo sospecho que no va a ser ya. Esa idea no va a tener tiempo para poder siquiera pensar en ellas. Aristóteles, lo estamos esperando. Sí, buenos días, respetables expositores. Mi pregunta va dirigida a los tres eminentes expositores que nos han nutrido en esta tarde. Bueno, acá es de tarde. Siempre me he preguntado si en 1973 con el Consejo de Seguridad en Panamá, la mayoría de los países entonces del mundo nos apoyaron a nosotros para eliminar la quinta frontera, y uno de esos países valerosos, en ese momento un pueblo que todavía no ha sido establecido como país como tal, pero es una nación eminentemente luchadora como es la nación palestina, ¿por qué Panamá hoy día no reivindica ese apoyo que Palestina le brindó en su momento a Panamá y no hace ingentes esfuerzos por apoyarlo en diferentes foros internacionales? Y sin embargo, nosotros siempre apoyamos a los países que precisamente nos dieron contra en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, ¿será porque en el periodo de 1969 a 1981 hubo una política exterior bien marcada y diseñada en la República de Panamá? Y creo que tenemos que volver a ese mismo momento de volver a diseñar una política exterior que sea en función de los intereses de nuestro Estado. Bueno, contesto yo primero, ¿les parece?
En 1948, creo que fue, el año de la fundación de Israel, y hubo una comisión de las Naciones Unidas que contó con la representación de un panameño que era, bueno, estaba el doctor Ricardo J. Alfaro, pero en la comisión para el tema Israel-Palestina estuvo el doctor Eduardo Morgan, un abogado que ya falleció hace una buena cantidad de años, y cuando salió el informe de los comisionados, se señalaba que era necesaria la creación, que era conveniente la creación del Estado de Israel y que las Naciones Unidas recién constituidas, hacía 3 años, 3 años, favorecían la creación del Estado de Israel, pero también la creación del Estado palestino. Yo creo que ha habido un problema, como todos sabemos, entre Israel y Palestina, que Israel realmente no ha permitido la creación de un Estado palestino con todo su territorio y con todos los atributos que tiene que tener un Estado. En ese sentido, es un poco difícil para Panamá tener relación con un Estado que todavía, que no puede actuar todavía como Estado, porque incluso le han ido quitando franjas y territorios, y esa es una disputa que es muy difícil porque en la relación Palestina-Israel tiene algún día que resolverse, pero no debería nunca resolverse por la fuerza. Es que Panamá no es que pueda actuar, como diría, considerando a Palestina un Estado beligerante, porque realmente, desgraciadamente, no lo es. Pero yo soy de los panameños que opina que la creación del Estado palestino sigue siendo necesaria para el mundo y para que haya la paz. El doctor Omar Jaén Suárez quiere añadir alguna cosa, agregar. Sí. Gracias, Edgar. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente Royo. Sí, obviamente que es necesario. El mundo sería un lugar más seguro si se resolviera el problema de la nación palestina, del Estado palestino. Eso es obvio, eso es evidente. Pero viendo el asunto desde el punto de vista de la reciprocidad a la cual usted ha aludido, hay que recordar también que cuando el general Torrijos hizo toda esa campaña de internacionalizar los apoyos a la causa de Panamá, uno de los más importantes fue Israel, el Estado de Israel. Y fue muy importante no tanto por el tamaño del Estado de Israel, ¿no? Que es un Estado pequeño, relativamente, que no cuenta desde ese punto de vista tanto en la comunidad internacional, sino porque el Estado de Israel tenía una relación muy íntima con sectores esenciales, fundamentales del grupo dirigente de los Estados Unidos. De manera que ese apoyo que Panamá logró de los aliados más cercanos de los Estados Unidos, que fue Europa Occidental. El general Torrijos visitó, recuerdo que España, Francia, etc. Y visitó Israel. Ese apoyo fue también importante para lograr para ablandar, si se quiere decir de cierta forma, la opinión pública de los Estados Unidos y llegáramos a concertar finalmente los tratados Torrijos-Carter. O sea que eso es también una de las razones quizás por las cuales Panamá siempre ha tenido una relación más estrecha. Además, por supuesto, de la colonia judía en Panamá, de los hebreos, etc. Pero ese fue un elemento porque hay que hacer una distinción muy clara. Y en Panamá eso no lo tenemos muy claro. Y es que el Estado de Israel y las comunidades hebreas fuera del Estado de Israel, de comerciantes, etc., no tienen una relación tan estrecha, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando en la Cancillería íbamos a nombrar un embajador en Israel, un panameño, pero de esa comunidad, y el Estado de Israel nos pidió que por favor no lo hiciéramos, que ellos no querían, no les gustaba para nada tener embajadores que fuesen de las comunidades, porque entonces se entrometían en cosas que no debían. Ellos tienen una diplomacia muy profesional y no quieren confundir los asuntos de su diplomacia con asuntos más privados, ni siquiera de grupos.
Eso es algo que en Panamá no se conoce muy bien. Y eso no sucede solamente con el Estado de Israel. Eso sucede con otros países. Porque, que no quiero mencionar aquí porque ese no es el caso, no se está hablando de eso, pero hay otros países que también, cuando Panamá ha tratado de nombrar embajadores afines a sus ideologías o a su que no, ellos dicen que no. Por favor, no mandemos a esos embajadores porque entonces quieren ser más realistas que el rey dentro de sus gobiernos y eso no les gusta. ¿Puedo contar una anécdota que me pasó? Adelante, presidente. Cuando yo estuve en la reunión del Movimiento de Países No Alineados que se celebró en La Habana en 1979, allá me encontré con Arafat y entonces me dio 3 besos en las mejillas, los cuales además yo tuve que reciprocar. Cuando yo regresé a mi país, a Panamá, enfrente a la mañana siguiente estaba el embajador Hanan Olami, que luego fuimos muy buenos amigos, sin cita había venido, acompañado de un montón de miembros de la comunidad hebrea en Panamá. Y entonces yo lo recibí y entonces le dije a los miembros de la comunidad, bueno, dígame una cosa, ustedes son israelitas, muéstrenme su pasaporte de Israel, ustedes todos son panameños. Todos eran panameños, con ciudadanos panameños, con pasaporte panameño, con cédula, incluso nacidos en Panamá. Digo, entonces no vengan a reclamarme que yo me haya dado 3 besos con Arafat en La Habana. Si ustedes vienen aquí porque son panameños, no son israelitas. Y así terminó la discusión. Bueno, eso pasó con Cuba. Una vez que nos pidieron, por favor, llévense a este embajador, que ya no lo soportamos más. Porque se creían más fidelistas que Fidel. Excelente. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos el tiempo y un compromiso adquirido con los expositores. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera agregar una anécdota. Sí, una anécdota muy breve. Y es que a pesar de todo lo que se ha explicado, sin embargo, siempre hubo un esfuerzo por mantener un equilibrio en términos de relaciones internacionales, equilibrio que era muy necesario para los efectos de sostener el respaldo hacia Panamá en plena etapa de las negociaciones. Y eso equilibrio se reflejó, por ejemplo, y de eso lo recuerdo, en el año 76, cuando el general Torrijos decide viajar a Libia y hacerle una visita al coronel Muammar Gaddafi, en la que explica cuál es la situación de Panamá, cuál es el estado de la negociación de los tratados del canal, cómo se habían desenvuelto y la conveniencia de que Libia apoyara a Panamá con su posible influencia entre los países árabes. Unas semanas después, el general Torrijos fue a Israel y equilibró. Recuerdo que cuando se redactaba la declaración conjunta entre Panamá y Libia, que la mayoría de la delegación estaba en Bengasi, los que nos habíamos quedado en Trípoli éramos Diógenes de la Rosa y yo, que fuimos los que participamos en la discusión de esa declaración conjunta, y los libios querían necesariamente que Panamá hiciera una afirmación en el sentido de que Israel estaba ocupando espacios territoriales que no le correspondían. Por supuesto, esa fue una discusión que duró como hasta las 4 o 5 de la mañana y Panamá decidió que no podía firmar esa clase de declaración y mantuvo siempre un lenguaje amplio, abierto, flexible, que siempre pudo lograr mantener una buena relación tanto con Israel como con algunos países del mundo árabe. Así es que sí había equilibrio.
¿Le puedo hacer una pregunta al doctor Ahumada? Hágalo. Tenemos dos Mucho gusto. preguntitas. Doctor Ahumada, ¿es cierto o no que Omar tenía alguna ilusión pues de que se celebrara algún contrato, algún convenio mediante el cual Libia, que era el país rico en ese momento, le diera cierto apoyo a Panamá con petróleo, qué sé yo, y que lo que hizo Gaddafi fue que le mandó un camello a Torrijos? Sí, pero no el camello no fue en reemplazo del del petróleo. Sino adicional. Sí, no, es correcto. O sea que fue bienvenido. Ok, tenemos dos preguntitas. ¿Tendremos chance? Sí, solamente. El embajador Pablo Garrido, de Portugal, en Portugal, nos dice, aparte de felicitar a los expositores y a los organizadores, me gustaría saber si durante las negociaciones, hoy, después de años y décadas, ¿podría alguno de los negociadores compartirnos si hubo algún momento cuando sintieron o pensaron que las negociaciones estuvieron cerca de fracasar? Bueno, arranco yo. Vaya, después voy yo. El momento más peligroso, bueno, más delicado para nosotros fue el tema de la enmienda de Concini. Yo he contado ya en algunas ocasiones que De Concini no era un enemigo, no era un adversario político del presidente Carter. De Concini de Arizona tenía 40 años, en ese entonces joven para ser senador, y él le preguntó a Carter cómo veía él una cláusula en la cual él dijese que ante un ataque inminente o un ataque real Estados Unidos pudiera intervenir, pero que si tenía que intervenir, podía intervenir en los asuntos internos de Panamá, como diciendo si hay un sabotaje, si hay algún complot, si hay alguna cosa, no diciendo eso. Entonces Carter, vamos a decir ingenuamente, Carter le dijo, me parece bien la cláusula. Lo que no imaginaba el presidente Carter es el lío que se le iba a armar, porque definitivamente lo que dijo el doctor Ahumada tiene toda la razón, de que Torrijos decía, sin soberanía no hay tratado, y hubiera sido una tremenda lesión a la soberanía que se produjesen por parte de Estados Unidos este tipo de conceptos que podrían ser llevados a la realidad. Así es que de ahí nació todo el trabajo que se hizo, pero sí, las negociaciones estuvieron a punto de naufragar si Estados Unidos no hubiera contrastado la enmienda de Concini con una enmienda que presentó el senador George y además con el memorándum de entendimiento que fue incorporado a los tratados. Y con eso se salvó la situación. No les voy a contar aquí todo lo que eso produjo en todo el grupo de negociadores, con el equipo asesor, viajes a Estados Unidos, la redacción de un nuevo de proyectos, Diógenes de la Rosa, buscamos un abogado norteamericano, Bill Rogers, estuvo ahí Jimmy Arias Calderón, estuve yo y varios más trabajando en poder contrarrestar una enmienda que obviamente de haber sido aprobada como la había aprobado con insistencia y sugerido con insistencia de Concini, hubiese quedado así como estaba. Si me permiten, yo recuerdo, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, doctor. Si me permiten, yo recuerdo una situación difícil que fue la que se vivió en agosto de 1977, apenas un mes antes de la firma de los tratados, y que se refería a la aspiración de los Estados Unidos de mantener la facultad de ampliar el canal de Panamá o de reemplazarlo con un canal a nivel. Esa fue una gran discusión porque los Estados Unidos sostenían que sin esa facultad no era posible convencer a los miembros del Senado de los Estados Unidos. Panamá, por supuesto, se opuso, consideró que desde el 31 de diciembre del 99 la facultad de ampliar el canal o de reemplazarlo si quería con un canal a nivel era exclusiva de la República de Panamá y sin embargo los Estados Unidos mantenían su criterio. Gabriel Luis Galindo, que estaba en Washington en aquel momento, y Diógenes de la Rosa, a ellos les correspondió
la labor de discutir directamente, conversar incluso con el presidente Jimmy Carter sobre el tema. En Bogotá estaba de anfitrión el presidente Alfonso López Miquelsen, estaba López Portillo, estaba Michael Manley y estaba el presidente Carlos Andrés Pérez. En esa reunión, finalmente los Estados Unidos se convencieron de que no había manera de que Panamá aceptara una cláusula de esa clase, pero sí fue una situación muy tensa y muy difícil, y cuando Estados Unidos aceptó que Panamá era la que tenía que mantener esa facultad, entonces ya se abrieron las puertas para que finalmente se firmaran los tratados el 7 de septiembre. Así fue. Bueno. Adelante, doctor. Yo tenemos un compromiso ahora. Sí, compromiso en unos minutos. Un comentario solamente. Unos comentarios breves. Muy breve, solamente relativo a la participación de Omar Jaén Suárez recientemente en un artículo enjundioso en el cual se refiere a una iniciativa legislativa para cerrarle el paso a talentos internacionales que de costumbre han hecho grande a la República de Panamá. Yo pienso que primero felicitar a Omar por tan gran trabajo y tan buen artículo, y hacer un llamado a la comunidad panameña de que nosotros no podemos seguir encerrándonos, porque ya venimos con varios ejemplos de esta naturaleza encerrándonos dentro de nosotros mismos, y eso constituye lo peor en un país que ha sido abierto a todas las corrientes y es parte de lo que nos ha hecho grandes. Felicitar a los negociadores. Yo soy del grupo de ciudadanos que siguió paso a paso la negociación, al igual que Luis Nava, lo veo en la pantalla. Seguimos paso a paso las negociaciones y hoy nos sentimos muy orgullosos del grupo de negociadores que le pusieron un timbre de calidad, un timbre de orgullo y de muchísimo trabajo. Yo recuerdo esos momentos La mañana. Iris se fue. El presidente Arroyo. Iris. Ah, sí. Ahí no. ¿Me escuchas? Y lo último, Edgar. Y lo último, Edgar. El doctor Omar Jaén ha mencionado una serie de libros que son importantes que se tengan en las sedes de las embajadas en el mundo. Los tratados del Canal de Panamá, no tengo ni que decirlo, constituyen una piedra de toque para muchísimas cosas y muchísimas relaciones. Y hay mucha gente que nos pregunta, y yo pienso que Omar Jaén trazó una ruta crítica muy importante de los detalles con que hoy nos han ilustrado el presidente Arroyo y Adolfo Ahumada. Por lo tanto, Edgar, tenemos la tarea de ver cuál es el mecanismo que podemos emplear los embajadores para tener en nuestras sedes los libros que Omar puede recomendar tener como base. Muchas gracias. Embajador Alfredo Orange, yo con mucho gusto voy a hacer las gestiones. No le doy garantía de éxito, pero voy a hacer las gestiones para que eso sea posible. Entonces, saludo, doctor, profesor Luis Nava, a quien dicho sea paso lo vamos a tener también como uno de los próximos conferenciantes. Los aviso desde ahora, ¿no? Así que comiencen a afilar la pluma cuando él va a hablar. Ustedes afilen la pluma, por favor. Bueno, por cuestión de tiempo, doctor Rollo, doctor Adolfo Ahumada, doctor Omar Jaén Suárez, vamos Tiene a una dar conferencia y tengo los datos de hoy, de ahora, sí. y agradeciéndole sinceramente su disposición. Siempre aceptaron de primera mano estar con nosotros para compartir sus experiencias y sus conocimientos. Creo que esta no va a ser la última vez y queremos agradecer a los señores embajadores, cuerpo diplomático nuestro y a los de la sede por estar con nosotros este tiempo. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Gracias a ustedes por la Buenas tardes. invitación, Edgar, y gracias por la paciencia de los que han escuchado. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias. 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 Excelente. Traerlo a usted acá, doctor. Hacemos honor a la fecha y actos excelentes. Cierra. Gracias por todo. Hasta luego. Feliz. Bueno, ¿verdad que sí?